Ok, mi hermano Freddy. Listo. Cerremos nuestros ojos, concentrémonos. Eh, Padre de la Gloria, Dios Todopoderoso, en esta noche tan preciosa, Señor, te queremos dar gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia y por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad cada día, Padre, de alimentarnos espiritualmente. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Eh, Gracias, mi Dios, por los hermanos, Señor, que van a compartir tu palabra. Bendice sus vidas. Bendícenos a todos los que estamos, Señor, escuchando, o los que vamos a escuchar tu palabra, los que vamos a alabar tu nombre en estos momentos, a los que van a escuchar, Señor, por streaming, eh, a través de su computadora. Que esta palabra toque nuestros corazones, que toque nuestras almas, para que den fruto, Padre de la Gloria, para que den fruto conforme a tu voluntad. A ti sea la gloria y la honra. Te damos gracias por este momento. Eh, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Entonces le damos paso a nuestra hermana Jimmy para que nos dirija unas tres alabanzas. Amén. Buenas noches, queridos hermanos, una alegría vernos nuevamente y poder tener este tiempo de comunión y de edificación. Vamos a cantarle a nuestro Dios con ese corazón dispuesto que todo cristiano tiene. Te alabaré, te haré entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti, sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Amén. Otra alabanza es los que esperan en Jehová. 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 Nuevas fuerzas tendrán. Sus alas levantarán. Nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Amén. Y para finalizar las alabanzas en esta noche, vamos a cantar Mirarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén. Chévere, hermano Freddy, hermano Jimmy, gracias por la oración y por las alabanzas. El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el estudio de vida de Jesús. El día de hoy nos corresponde el capítulo 8. Capítulo 8. Y como hemos ido conversando durante, bueno, todo el tiempo que hemos ido estudiando vida de Jesús, sí es medio complejo, no porque la vida de Jesús sea compleja, pero sí porque tratar la vida de Jesús en un tiempo no tan extenso como el que estamos tratando de hacerlo, obliga prácticamente a agrupar muchas historias, muchas cosas importantes que podríamos quedarnos meditando, pero al tratar de verlo ni tan de manera panorámica, ni tan de manera profunda, pues hay algunas cosas que sí se hacen medio complejas, ¿no? Mientras que estaba leyendo este grupo de versículos, me llamaba la atención una cantidad de cosas y de historias que hablaba, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, el capítulo número 8 de Vida de Jesús, que vamos a ver nuevamente el día de hoy, comprende desde Mateo capítulo 19, versículo 1, hasta Mateo capítulo 22, versículo 14. En Marcos sí es súper breve, Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 12. Y en Lucas desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 14, versículo 35. Entonces, en Mateo y Lucas es un grupo de versículos que habla de bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí apuntado, en Mateo habla sobre el divorcio, sobre el joven rico, sobre la parábola del obrero de la viña, también habla, el que quiera ser el mayor, el más grande, el más importante, tiene que ser el servidor de todos. Cuando Jesús sanó a los 2 ciegos, cuando Jesús entró a Jerusalén, cuando Jesús purificó el templo, cuando Jesús maldice la higuera, habla sobre las parábolas de los labradores malvados y la parábola de la boda. En Marcos es un solo tema, ¿no? El divorcio. Del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 10. Y en Lucas también tiene una cantidad extensa de pequeños subtemas, ¿no? Entonces, mientras que iba leyendo tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas, me llamó la atención lo que vamos a ver el día de hoy. Si ustedes tienen preguntas sobre otras cosas que vamos a ver el día de hoy, no hay problema, ¿no? Ahí está Jim y Eri para colaborarnos en ese momento, ¿no? También está Ángel por ahí, ¿cierto? ¿Quién sabe lo que no? Sí, también ahí está, ok. Para que nos colabore con las respuestas, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es algo que me llamó la atención y que principalmente está basado en este grupo de versículos, pero del libro de Lucas. No vamos a ver el día de hoy sobre Mateo, no vamos a ver sobre Marcos. Si quieren, como les digo, hacer una pregunta sobre eso, no hay problema. O si quieren conversar después sobre eso, también no hay problema, ¿no? Pero me llamó la atención cómo desde el capítulo 9, versículo 51 o un poquito más, hasta el versículo 14, hasta el capítulo 14, verso 35, hay como que una unidad. Hay una unidad de ciertas cosas que nosotros debemos y podemos aprender. Y me llamaba la atención porque podríamos tratar de resumir en una sola palabra esta cantidad de grupos de versículos. Desde, como le digo, Lucas capítulo 9 hasta el 14. Y la palabra que veía yo que podía resumir todo esto era la que está ahí, discípulo. Y a partir de esta palabra central, discípulo, vamos a ver una cantidad de características que este grupo de versículos nos muestran acerca
de cómo debe ser un discípulo, acerca de aquellas características que debe tener un discípulo. Antes de pasar puntualmente, no sé si alguno de ustedes, exceptuando Jimmy y Eric, pues, ¿no? ¿Se acuerda qué cosa es un discípulo? No todos a la vez, por favor. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién dijo yo? Acá, ya ver, póngale la mano, a ver, un ratito de ahí, a ver. Un seguidor de Jesús. Ya, un seguidor de Jesús, bien. Hermano Freddy, creo que iba a decir algo, me pareció, o me equivoqué. Sí, sí, seguidor. Ya. Pero ¿qué significa ser un seguidor? Que Imitador. deja atrás lo, digamos, hay una parte en la que dice que no deja, claro, a padre, madre, hijo, trabajo, demás, no es digno del reino. Y entiendo que es eso, dejar a un lado también las creencias anteriores, digamos, Camila, Camila dice que quiere decir algo. Muy bien. Un seguidor de Jesús es alguien que deja todo para seguir a Jesús, para saber su palabra y después ir al reino de Dios. Ok. Oremos para terminar, hermanos, ya. Se acaba. Ponemos, ya Camilo lo dijo todo ya. Bien, Camila. Claro, ya casi lo dijo todo ya. Juguemos más bien entonces. Hagámonos chistes ya. No, excelente Cami, muy bien. Es verdad, un seguidor de Jesús es alguien que deja todo, ¿cierto? Que deja todo por seguirlo a Jesús. Y como decía también ahí en la casa Álvarez Paredes también, alguien que imita, ¿cierto? Alguien que imita a Jesús. En algún momento hemos conversado acerca de esto y antiguamente en la época de Jesús, el hecho de que un maestro se acerque a alguien y lo llame y le diga sígame implicaba el llamado al discipulado. Y esto implicaba el hecho de que el maestro veía en este posible alumno la capacidad de ser su discípulo. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento el discípulo viviera constantemente, mañana, tarde y noche, con el maestro. Para que aprendiera absolutamente de todo del maestro. Es decir, para que llegue a ser una copia fiel del maestro. Y la palabra de Dios nos llama a ser discípulos de Cristo. Nosotros, ¿cierto? A ser, justamente eso es lo que significa ser cristianos, ¿no? Seguidores, imitadores de Cristo Jesús. Y en este grupo de versículos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 14 de Lucas, vamos a ver una cantidad de características que son bastante interesantes y que personalmente a mí me han hecho meditar y espero pues que de la misma manera cada uno de ustedes los haga meditar. Vamos a ver, ¿cierto? Con algunos versículos el día de hoy. No vamos a abarcar todos los versículos, no vamos a leer todos los versículos, pero algunos sí vamos a leer, ¿sí? Entonces, la primera característica que en orden, ¿cierto? Conforme a lo que yo estaba viendo, aparecía con respecto a lo que es ser un discípulo, es lo que dice ahí. En primer lugar, el discípulo empieza y no tiene que tener excusas. ¿Qué cosa es una excusa? Es una aparente razón para evadir cierta responsabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, viene el dueño de la casa a cobrar el arriendo. Digo, no, disculpe, don Carlos, lo que pasa es que todavía no he conseguido, ¿cierto? Porque usted sabe el coronavirus y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una excusa para una razón aparentemente valedera, pero excusa al fin y al cabo, ¿cierto? Ahora, quiero que Jogle, por favor, si fuera tan amable, si me pudiera dar leyendo ese grupo de versículos. Está medio pequeño, pero dice Lucas 9, 57 62. Yo les leo si por ahora no lo ve. 9:57. Sí. Capítulo 9, versículos 57 al 62.
Que no veo muy bien. Ya va. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya que entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero dejaré que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ok, gracias, Yogle. Ok, lo primero que veía en este grupo de versículos del capítulo 8 sobre la vida de Jesús era este aspecto, ¿no? Cuando uno ve y analiza un poco con detalle, lo que están pasando aquí son personas que aparentemente quieren seguir a Jesús, que aparentemente quieren ser discípulos de Jesús, quieren aprender de Él, quieren ser imitadores de Él. Pero cuando vemos que realmente no hay intenciones o no hay una verdadera convicción, por decirlo de alguna manera. Lo primero que manifiesta, el primero es que lo iba a seguir a donde vaya. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, ante esta primera persona que aparentemente quería seguir a Jesús, Jesús le responde, ¿quieres venir a seguirme? Ok, pero por si acaso yo no tengo cosas, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces, de alguna manera nos permite entender como que había una intención doble ahí, ¿no? Quería algo más este aparente seguidor. Los otros dos aparentemente ponen razones valederas, ¿no? Dice, ok, Jesús lo llama, ¿cierto? Y él que le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Sí, yo quiero seguirte, pero... Y lo primero que veía en este grupo de versículos que vamos a ver el día de hoy es que cuando realmente alguien quiere ser discípulo o alguien realmente es discípulo de Cristo Jesús, no tiene excusas. No tiene aparentes razones valederas para posponer a Dios del primer lugar que se merece. Y esto es una de las primeras cosas que uno como discípulo tiene que aprender. Muchas veces en la vida hay responsabilidades y por supuesto que hay que cumplirlas. Pero muchas veces, lamentablemente, esas responsabilidades se ponen en el primer lugar que Dios y solamente Dios debe estar. Entonces, para el discípulo de Cristo Jesús, esto no es así. Él no tiene excusas para hacer algo en vez de ser discípulo de Cristo Jesús en primer lugar. ¿Ok? Lo segundo que me llamaba la atención era que el discípulo de Jesús tiene que hacer, en primer lugar, lo necesario. ¿Y qué cosa es lo necesario? Está chiquito nuevamente, pero yo les leo. Capítulo 10, versículo del 38 al 42. Capítulo 10, versículo del 38 al 42. Y esta es una historia conocida por todos nosotros. Es la historia conocida. Ahí está, Cami, ¿quiere decir algo? Dale, dale. Quiero leer. Ya, dale, Cami. Gracias. Entonces. Todo esto. Okay. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Diré pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada
turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok, muchísimas gracias, Cami. Gracias. Ok, entonces, vemos aquí, esta historia es conocida, ¿cierto? Hay muchas cosas que vamos a ir viendo, pero son conocidas para nosotros, pero vamos a reflexionar sobre ellas, ¿cierto? Habían dos mujeres, Marta y María, y de alguna manera creo que grafica muy bien la vida del ser humano, ¿no? Muchas veces, no todos los seres humanos a veces somos Martas, ¿no? Preocupados en las cosas que hay que hacer, preocupados en los quehaceres, si es de la casa, en las actividades, si es del trabajo, en las tareas, si es del estudio, es decir, estamos enfocados siempre en qué hacer, ¿cierto? Inclusive, una vez escuché una modificación de un refrán que decía, dime qué haces y te diré quién eres, ¿no? Más o menos algo así, a ese punto, al ser humano muchas veces es importante lo que hace. Y sí es importante lo que hace, pero no es lo más importante. Y Jesús es súper claro cuando en esta historia nos habla, ¿no? Marta buscaba hacer, afanada, preocupada en las cosas que tenía que hacer. Pero María dice que se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra. Y Jesús, ¿a quién fue la que de alguna manera dijo que estaba haciendo lo correcto? A María. ¿Por qué? Porque el discípulo de Jesús, por sobre todas las cosas, busca hacer lo necesario. ¿Es importante hacer las demás cosas? Sí. Pero es necesario. Y me llama la atención, ¿cierto? Lo que dice Jesús aquí. Ella ha escogido lo necesario. Lo otro es importante, sí. Pero esto es necesario. Esto es de vital importancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los que somos discípulos de Jesús, tenemos que siempre buscar hacer lo necesario. Sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra. ¿Ok? Entonces vamos con la segunda característica de lo que es un discípulo de Cristo Jesús. Tercera característica, la oración, ¿cierto? El discípulo siempre está orando. Una de sus características es la oración. Y en este caso está como texto base el texto del capítulo 11, ¿cierto? Del versículo 1 al versículo 13, perdón. No lo vamos a leer, pero de alguna manera ustedes saben, ¿cierto? Es cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Y es bastante interesante, ¿no? Inclusive hasta hay libros y grandes acerca de un estudio exhaustivo acerca de la oración. Jesús mismo nos enseñó. La palabra nos muestra que en algunos momentos, cuando venía gente a él para ser sanada, Jesús dice que se apartaba y se iba a orar. Antes de elegir a los 12, ¿qué hizo Jesús? Oró. Cuando estaba haciendo, cuando estaba en extremo, sufriendo porque ya venía la última etapa de la cruz ahí en el huerto de Getsemaní, ¿qué hizo? Oró. En todo momento siempre Jesús se apartaba a orar. Y si el maestro se apartaba a orar, nosotros que somos los aprendices, tenemos que hacer lo mismo. Entonces, primero, el discípulo no pone excusas para seguir a su maestro. El discípulo busca hacer lo necesario. El discípulo busca esa misma intimidad con el Padre que su maestro tenía, ¿cierto? Entonces, vemos como tercera característica la oración en la vida del discípulo. Si quiere alguno hacer una pregunta, un comentario, tranquilo nomás, ¿no? Ahí levanta la mano o activa su micrófono y con total libertad puede hacerlo, ¿no? Entonces, vamos hacia la cuarta característica. En unidad. El verdadero discípulo de Cristo Jesús busca la unidad. Y me llamaba la atención lo que dice ahí en capítulo 11, versículo 14 al 23. Puntualmente, si alguien puede leer, por favor, solamente el versículo 17. Lucas capítulo 11, versículo 17, por favor. El que lo tenga, que lo pueda leer. ¿Tienes tú? Acá lo va a leer Johan. Dale, Johan, por favor.
dice la palabra de Dios, Sí, 11:17. Como él conocía sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Ajá. Ok. El discípulo de Cristo Jesús entiende la importancia de la unidad. Porque aquí Cristo Jesús mismo dijo, ¿no? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es decir, va a terminar, va a perecer. Y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, el discípulo, el verdadero discípulo de Cristo Jesús busca andar en unidad, busca la unidad. Porque sabe que si hay división, eso de ahí no va a permanecer para siempre, ¿no? Siguiente característica, llenos de Dios. Y me llamó la atención, esa historia también es media compleja. Quiero pedirle a Eric, por favor, si nos ayuda leyendo capítulo 11, versículos del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando, morando allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok, gracias, Eric. Salud, también. Ok, entonces, es interesante la historia cuando habla aquí de que un espíritu, ¿cierto? Sale de un cuerpo, ¿cierto? O es sacado del cuerpo y después está rondando, ¿cierto? Está vagando por varios lugares hasta que después dice que espéreme un ratito, por favor. Pasa que espéreme un segundo, pasa que no me está cargando la compu. Espéreme un segundo. Ahí sí. Ahí. Ya. Ya, ahí sí, ya. Lo que pasa es que estaba ya, se había bajado la intensidad de la luz y ya eso me daba la señal de que el poquito se iba a apagar. Felizmente avisó la compu. Bien. Entonces, hablaba de este espíritu impuro que había sido sacado, ¿cierto? Y que está rondando hasta que después va y va a ver cómo estaba la casa donde lo habían sacado, ¿no? Y al verla arregladita, toda bonita y vacía, dice que manda a llamar a otros espíritus, ¿cierto? Y con todos regresan, ¿no? Y ahí hacen su morada, ¿no? Entonces, me hacía reflexionar en el sentido de que muchas veces pasa así en nuestras vidas. Nosotros teníamos una vida, ¿cierto? En tinieblas, una vida oscura, una vida no agradable a Dios. Y gracias a la misericordia de Dios y a su obra, fuimos limpiados, ¿cierto? Fuimos cambiados, fuimos transformados. Entonces, decía aquí el texto que si la casa simplemente está ordenada, pero no ocupada, dice que después regresaban otros espíritus con mucho mayor ferocidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuál era la solución? Que esta casa esté llena. Y en el caso de nosotros, ¿llenos de qué tenemos que estar? Llenos de Dios. Y es un ánimo para todos nosotros de constantemente estar llenos en comunión con Dios, pero también llenos de su palabra. Y de alguna manera, de esta manera, seguir acrecentando, ¿cierto?, la obra de Dios en nuestras vidas. Ya nos limpió, ya nos purificó, ya nos ha transformado, pero esa transformación tiene que continuar, tiene que seguir. Y la única manera es que estemos llenos realmente de Dios. ¿Ok? Siguiente característica, vamos hacia la sexta característica de las 50 que tenemos el día de hoy. No, mentira, tranquilo. No nos vamos a quedar hasta la medianoche. Unas cuantas más nomás. Ok. Sexta característica, el discípulo de Cristo Jesús cuida
lo que mira, ¿cierto? Está cuidando lo que mira. Y el texto es el de Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Y puntualmente el versículo 34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y lo interesante sería reflexionar en ese sentido, ¿qué cosas permites que tu ojo vea? En estos tiempos que a veces uno podía estar en casa y de repente darse un tiempito para ver una película. ¿Qué tipo de películas ves? ¿Películas que llenan de luz tu cuerpo o películas que llenan tu cuerpo de tinieblas? ¿Cierto? O no solamente películas, sino cualquier tipo de cosa que uno pueda ver. Y lo que me llamó la atención es que en este caso, la palabra de Dios, en todo este segmento de Lucas, nos muestra de que el discípulo tiene muchas características, y una de ellas es justamente esta. El discípulo cuida lo que mira, porque de acuerdo a lo que mira, va a repercutir en el resto de su cuerpo, en el resto de su salud espiritual, emocional, y por qué no también, por supuesto, física. Ahora, vamos a continuar con la siguiente característica. No solamente se cuida en lo que mira, sino también se cuida de la levadura. Y eso está en Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3. Quiero pedirle, por favor, a Lorena, por favor, si fuera tan amable, que nos ayude con la lectura. 12, 1 al 3. Capítulo 12, versículo del 1 al 3. Ya. Lucas 12, del 1 al 3 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces, en este caso, puntualmente cuando Jesús habla de la levadura de los fariseos, está hablando puntualmente acerca de la hipocresía, ¿cierto? Dice el versículo 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En este caso era puntualmente ese, ¿no? Pero yo me ponía a pensar y quiero que, a ver, brevemente cada uno de ustedes me ayude, a ver, uno por cada familia, ¿cierto? ¿Qué otra levadura creen ustedes de la cual debemos cuidarnos? Si entendemos un poco la analogía, ¿no? La levadura es todo aquello que contamina, ¿cierto? Uno pone un poco de levadura en una masa pura y ¿qué hace eso? Empieza a contaminarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa o de qué cosa deberíamos nosotros, los discípulos de Cristo Jesús, cuidarnos al día de hoy? Empezamos con la familia Heredia Herrera, de ahí vamos con la familia Morales y después con la familia Álvarez. A ver. Por ejemplo, agregar mandamientos de hombres o agregar cosas. La palabra es, por ejemplo, nos dice esto y le empezamos a añadir cosas encima y añadiendo, haciendo algo mucho más grande. Ya, bien. De no poner mandamientos donde no lo hay, correcto. Familia Morales, cualquiera de los integrantes. Era, bueno, de lo que me acuerdo que habíamos visto de la levadura de la enseñanza que hacían ellos, que decían y no hacían, y esa era su hipocresía. Ajá. Y al día de hoy, antes que apague, y al día de hoy, ¿de qué tipo de levadura tendríamos que cuidarnos al día de hoy? De ser solamente apariencia. Ajá, bien, ese es uno muy bueno. De solamente aparentar. Gracias, Eric. Familia Álvarez. A ver, mi hermano, yo igual, o sea, como menciona aquí en la palabra de Dios,
que nos dice acerca de la hipocresía. Creo que igual hay un término muy popular aquí en Ecuador que se llama curuchupas. Creo que hay veces en que de cierto modo nos convertimos así porque, digamos, solemos leer la Biblia, ir a la iglesia, estar siempre, digamos, pendiente de las cosas que son de Dios, pero hay veces en las que por atrás estamos cometiendo lo que profesamos, hacemos lo contrario muchas veces. Entonces, creo que más a eso también se refiere, que es la hipocresía, que es hacer lo contrario de lo que estamos aprendiendo. Ajá. Eso, mi hermano. Chévere, chévere. Curuchupas, ¿no? Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Dale. Gracias, estamos aprendiendo. Curuchupas, no sabía esa palabra. Ok, yo me ponía a meditar mientras que estaba reflexionando en estos versículos. Y yo creo que al día de hoy hay muchas cosas en las cuales podríamos cuidarnos y verlas como levadura. Por ejemplo, en la tibieza espiritual, es algo que tenemos que cuidarnos de ese tipo de levadura. También debemos cuidarnos de la levadura de la religiosidad, ¿cierto? Como bien decían ustedes. Creer que por el hecho de reunirme por Zoom el jueves y el domingo ya estamos, ¿no? O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Pablo, y de ahí venimos nosotros, ¿no? Algo así. No, o sea, muchas veces ese tipo de levadura, ese tipo de pensamiento o enseñanza o creencia puede cundir, ¿cierto? Se puede expandir. Entonces, de ese tipo de levadura tenemos que cuidarnos nosotros, ¿cierto? ¿De otro tipo de levadura? De creer que la Biblia dice cosas que no dice, ¿no? Y en ese caso, eso también es un peligro grande, ¿no? Porque muchas veces se enseña eso y el que aprendió del que enseñó eso, enseña también así y se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Entonces, ¿cómo? Enseñanzas falsas, incorrectas, enseñanzas no pegadas realmente a la palabra de Dios, ¿cierto? Enseñanzas que hagan posiblemente la vida del cristiano algo demasiado cómodo a lo que realmente es, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas el discípulo de Cristo Jesús debe cuidarse, justamente para no contaminarse, ¿no? Para no verse leudado justamente por eso, ¿no? Siguiente característica, confesando a Jesús, ¿cierto? Y esto está, se fue ahí. Vamos a salir. Ahí como que salió. En capítulo 12, versículo 8 al 12, ¿cierto? Y en este caso es cuando Jesús dice, ¿no? De que deben confesarlo a Él delante de los hombres, ¿cierto? Y yo me ponía a meditar y era puntualmente acerca del enfoque de no tener vergüenza de hablar acerca de Cristo Jesús. No tener vergüenza es decir, cada uno de nosotros no tengamos vergüenza de nuestro Maestro. No tengamos vergüenza de hablar de Él. No tengamos vergüenza de las enseñanzas de Él. Aunque de repente para el mundo puedan ser ilógicas, puedan ser tontas, puedan ser lo que sea, pero nunca avergonzarnos realmente de lo que nuestro Maestro ha dicho. Y debemos creer realmente que lo que el Maestro ha dicho es lo correcto, es lo real, es lo verdadero, ¿no? Entonces, el discípulo de Cristo Jesús no se avergüenza de su Maestro, sino que más bien en toda oportunidad que tenga lo confiesa, ¿cierto? De manera verbal, pero también de manera con sus obras, ¿no? Con sus actos. Otra cosa que tiene que cuidarse, en este caso, el discípulo de Cristo Jesús, de la avaricia. Quiero por favor que nuestra hermana Ceci, si fuera tan amable, nos ayude leyendo este grupo de versículos. Capítulo 12, versículos 13 al 21. Parábola del rico insensato. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar:
¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Ok, muchas gracias, hermana Ceci. Ok, entonces, el discípulo de Cristo Jesús se cuida también de la avaricia. Y eso es algo complicado, ¿no? Es algo complicado porque muchas veces la corriente del mundo te lleva a buscar, actuar de esa manera, ¿no? A sustentar tu tranquilidad, tu paz en la cuenta bancaria, ¿no? Si en el banco hay todavía por lo menos unas 3 cifras, 4 cifras, pues estamos tranquilos, ¿no? ¿Cierto? Más o menos, más o menos. Entonces, muchas veces el ser humano en eso busca su tranquilidad, en eso busca su paz, su confianza. Y como decía aquí en la parábola y también como dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo vinimos? Desnudos. ¿Y cómo nos vamos? Desnudos, ¿cierto? Como dice, ¿no? Llegó con una mano atrás y una mano adelante, algo así, ¿no? ¿Y cómo se va? Igualito. Una mano atrás y una mano adelante. Ni se trajo nada, ni se lleva nada. Entonces, el discípulo de Cristo Jesús se cuida de ese tema tan complicado que es la avaricia. ¿Por qué? Esto va de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas el discípulo de Cristo Jesús confía en Dios. Y eso es lo que dice desde el capítulo 12, versículo 22 al 34, ¿no? Y es un texto paralelo de lo que nosotros conocemos de lo que dice en Mateo capítulo 6, ¿cierto? De que las palomitas pues no trabajan, pero comen, ¿cierto? Y que nosotros somos mucho más importantes que ellos. Y por tanto dice, como dice en Mateo 6:33, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y como dice aquí, en el 31, 12:31, buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas necesarias para poder vivir. Comida, abrigo, ¿cierto? Un techito para donde dormir. Entonces, estas cosas realmente el discípulo de Cristo Jesús confía en que su Padre se la va a dar. Y como confía que se la va a dar, pues ahí tiene una ayuda en contra de la avaricia, ¿no? Tiene una ayuda ahí en contra de la avaricia. Siguiente característica del discípulo de Cristo Jesús. Está aguardando su venida. Está esperando, anhelando su venida. ¿Ok? En este mismo capítulo 12, versículo del 35 al 40. A ver, ¿quién no ha leído? Hermana Viviana, por favor, si fuera tan amable. Versículo 35 al 40 de Lucas 12. Ya estamos llegando al final, ¿no? Tranquilo. No se impaciente. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues,
También estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ok, muchísimas gracias, hermana Viviana. Ok, así de la misma manera, quiere que nosotros estemos aguardando, expectando, esperando la venida de nuestro Señor, la venida de aquel que quiso venir a morir por cada uno de nosotros. Y que no nos agarre durmiendo, ¿cierto? Que la venida de Cristo Jesús no nos agarre dormidos. Que no nos agarre sin estar preparados realmente. El discípulo de Cristo Jesús espera, anhela la llegada de su Señor. Y creo que este es un punto en el cual tenemos mucho de la mano de Dios por la cual trabajar, ¿cierto? Muchas veces estamos demasiado cómodos en este mundo y a veces no queremos partir, ¿no? Nos ha gustado mucho este lugar de estancia, momentánea, temporal. Pero realmente lo que tenemos que anhelar es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué más hace el discípulo? Están bien con todo, ¿cierto? En Lucas capítulo 12, versículo del 57 al 59, dice así: ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Es decir, ya que no sabemos cuándo va a venir Jesús y cuando menos prevenidos estemos va a llegar, tenemos que estar bien con todo, ¿cierto? No tener ninguna deuda con ninguna persona. Y más que la material, me refiero a deudas espirituales, ¿cierto? De repente reconciliaciones, de repente perdón y cosas así, más que a lo económico, ¿no? Pero tenemos que estar en paz con todos, tenemos que estar bien con todos, arreglados con todos, como que fuera eso de extrema urgencia, ¿sí? Eso es lo que el discípulo de Cristo Jesús tiene como característica también. El discípulo de Cristo Jesús también está constantemente dando fruto. Capítulo 13, versículo del 6 al 9. ¿Puedes leerlo, tu amor? Lo va a leer Vero, capítulo 13, perdón, versículo del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo tabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ajá, gracias, amor. Ok, entonces el discípulo de Cristo Jesús está dando fruto, constantemente dando fruto. Porque, como decía la historia y muchos pasajes de la Escritura dicen, ¿no? Al que no da fruto, ¿qué hace? Al árbol que no da fruto, ¿qué le pasa? Lo cortan, ¿cierto? Y una vez que es cortado, lo echan, ¿para qué? Para que encienda más el fuego, ¿no? Entonces, el discípulo de Cristo Jesús está pendiente de constantemente ver frutos en él. No por sus propios méritos, sino por los de Cristo Jesús, pero se preocupa en que haya fruto en su vida. Y también el discípulo de Cristo Jesús está pendiente y tiene como característica que está en constante crecimiento. Capítulo 13, versículo del 18 al 21. Hermano Jimmy, queremos escuchar su melodiosa voz. 18 al 21, mi hermanazo, capítulo 13. Ok. La palabra de Dios dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. Aunque voy a compararlo, se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios?
es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Ok, muchísimas gracias, hermanazo. Ok, entonces, lo que nos está hablando aquí en estas dos parábolas, ¿cierto? Es de crecimiento. La semilla de mostaza, ¿cierto? ¿Cierto? En este caso, ¿cómo era? Así, como se vea, chiquitita. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Fue sembrada y creció y se hizo árbol grande, ¿cierto? Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y nuevamente habló acerca del crecimiento y dijo, es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Entonces, el discípulo de Cristo Jesús también está pendiente de ver el crecimiento en su vida por medio de la obra de Dios. El discípulo de Cristo Jesús está en constante crecimiento. No solamente como muchas veces pasa en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué tienes que agradecerle a Dios? Yo le agradezco a Dios que allá en el año 1900 tanto, me quitó el alcoholismo. Gloria a Dios por eso. Y después, es que yo le agradezco a Dios cuando me quitó el alcoholismo en el año 1900. No, pues eso ya hizo ya. ¿Y qué ha seguido haciendo? Y muchas veces nos quedamos así, ¿no? Es que hizo esto. Ya, pues hizo, ya, pasado. ¿Y ahora ya no sigue haciendo? El discípulo de Cristo Jesús está en constante crecimiento, nuevamente. No por él, sino por la obra y la misericordia de Cristo Jesús. Entonces, cuando veía todas estas características me llamaba la atención y uno decía, realmente, no es cosa demasiado fácil, por decirlo de alguna manera, el ser o el actuar realmente como un discípulo de Cristo Jesús. Hay muchas características, ¿cierto? Hay muchos detalles que uno pues puede decir al día de hoy que no está completamente conforme o de acuerdo a esta cantidad de características. E inclusive cuando estaba leyendo en la parte final ya de este grupo de versículos, me topé con este libro, ¿no? con este grupo de versículos. Capítulo 14, versículos del 25 al 33. Que dice así, capítulo 14, versículos 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y me llamaba la atención porque creo que, si no me equivoco, ¿no? Cuando uno lee, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Creo que el primer pensamiento que a la mayoría se nos viene cuando dice que renuncia a todo lo que posee, automáticamente pensamos en cosas materiales, ¿no? Pero a mí se me venía el pensamiento de que hay cosas que son mucho más importantes a las cuales tenemos que renunciar de las cosas que poseemos. Tenemos que renunciar a nuestra lógica muchas veces, que nos lleva a pensar de manera equivocada. Tenemos que renunciar muchas veces a nuestras costumbres. Tenemos que renunciar muchas veces a nuestra comodidad.
tenemos que renunciar muchas veces hasta nuestros ratos de ocio, ¿cierto? Es decir, hay muchas cosas a las cuales tenemos que renunciar para ser discípulos verdaderos de Cristo Jesús. Y para terminar, yo me ponía a pensar, ¿no? Está dura la cosa entonces, ¿no? Está como cuando Jesús estaba hablando sobre el divorcio, ¿no? Y cuando los discípulos entendieron que no había posibilidad de divorcio, ellos dijeron, dura cosa ha sido, ¿no? Algo así. El ser discípulo de Cristo Jesús, dura cosa ha sido, ¿no? Pero normalmente siempre la palabra de Dios nos llama y nos genera un ánimo. ¿Y cuál es ese ánimo? Sí, de repente para nosotros como seres humanos es complicado, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios absolutamente nada es imposible. Y si Dios transformó a un asesino como Moisés en el hombre más manso, ¿cierto? Si transformó a la principal piedra de tropiezo que tenía la iglesia, que era Pablo, en el principal instrumento de Dios, ¿cuántas maravillas nos puede hacer Dios también en cada uno de nosotros, queridos hermanos? Entonces, esto es más o menos lo que había visto en este grupo de versículos acerca del capítulo 8 de la vida de Jesús. Como ustedes se han dado cuenta, no toqué tanto Mateo como Marcos, principalmente me enfoqué en Lucas con este bloque de segmentos que empezaba acerca sobre el discipulado y terminaba acerca del discipulado. Y dentro de cada uno de estos versículos que estaban en el medio, se podían ver muchas características que al día de hoy a cada uno de nosotros nos puede animar y nos puede motivar a buscar ser mejores discípulos para Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, que Dios me lo bendiga. ¿No tienen alguna pregunta acerca de lo que vimos ahora o acerca de lo que dice Mateo y Marcos acerca del divorcio, por ejemplo, que es un tema amplio, ¿cierto? Pero la conclusión que bajo la luz de la palabra de Dios uno puede llegar es que no hay posibilidad de divorcio. La única posibilidad de que alguien se pueda casar nuevamente es cuando su cónyuge ha fallecido. Entonces, por eso fue que los discípulos entendieron eso, ¿no? Dijeron, si así ha sido, dura cosa, dura cosa. Entonces, mis hermanos, que Dios me lo bendiga. ¿Nos tienen alguna pregunta? Ya saben, ¿no? Aquí está Freddy, Eric, Jimmy y Ángel también para responder a sus preguntas. Háganlas nomás con toda confianza. Bueno, más que una pregunta, me gustaría complementar algo allí. En Mateo, cuando habla del joven rico, que él viene y sale corriendo y se inclina ante él y le dice que qué puede hacer para heredar la vida eterna. Y bueno, le dice que no robes, no hurtes. Él le dice que sí, el joven le dice que ha hecho todo, pero él dice que le falta una cosa más. Y le dice, bien, da todo lo que tienes, véndelo a pobres y sígueme. Ahí quiere que se haga su discípulo, ¿no? Entiendo, y él se va triste y afligido porque no tenía muchas posesiones, entonces no abandonó estas otras cosas, sino que se fue triste y no lo pudo hacer. Entonces, ahí Jesucristo habla de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el rico entre el reino de Dios, pero más adelantito dice, Jesús dice, los apóstoles se asombraron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Ya? O sea, porque lo vieron algo muy, muy impresionante, eso es lo que estaba pasando. Y Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, en el 27. Entonces, de lo que entendí era que puede ser que nosotros tengamos algún defecto o algún problema, algún error. Si, por ejemplo, para mí es difícil dejar de mentir, ¿no?
para seguir a Dios. Y para mí es difícil dejar de robar, si es que robo. Para mí es difícil dejar las creencias que me enseñaron mis padres o mis madres. Si es que fueron católicos, yo no quiero dejar el catolicismo. Puede ser que tenga posesiones como el joven rico y dijo, no, ahorita no me puedo dedicar a Dios. Si bien para nosotros puede ser imposible, entendiendo que pidiéndole con fe a Dios, porque es la voluntad de Él, para Dios sí es posible. Entonces entiendo que sí hay manera como superar esa prueba, porque Dios sí puede hacerla en nosotros. El 27 me impactó en estos días que lo leí. 26, Eso, punto, hermano. 19, 26. 27. No, pero no, en Mateo. Perdón, Marco. Marcos 10, 27. Claro, porque en Mateo es 10, 19, 26. Ah, sí, en 10, 27 dice que para Dios sí todo es posible. Ajá. Para nosotros puede que no, pero para Dios sí. Claro, sí, está bien. Está bien, mi hermano. Sí, es verdad. Y en este caso, a ver, estamos en capacidad realmente supongamos, ¿no? Alguien que tenga un problema serio o una tentación, o una debilidad puntualmente en algo. ¿Es posible para el ser humano dejar algo completamente? Ahí sería la pregunta, ¿no? Pero en este caso yo trataba de analizarlo y de verlo. El hecho de dejar, de renunciar a algo es hacer todo lo posible realmente porque ya no sea una debilidad. O sea, de repente, no es que yo por mi propia convicción, por mi propia fuerza voy a dejar como usted dice, de mentir, supongamos. No, yo lo que hago es, al renunciar, hago todo lo posible para dejar de hacerlo. Es decir, me enfoco mucho más en Dios, trato de no estar con las personas que posiblemente me incitaban o me llevaban a hacer eso que yo estaba haciendo y cosas así. Entonces, en este caso, es lo mismo para nosotros. Tenemos que poner toda nuestra parte, ¿cierto? Y principalmente aún más en las cosas espirituales, para que la obra de Dios siga justamente transformándonos en cada una de las áreas, en cada uno de los aspectos, que nosotros mismos sabemos que Dios tiene que transformar. Porque recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús en Juan 15 dice, ¿no? Ustedes separados de mí nada pueden hacer. Pues ahí viene, ¿no? Si yo quiero renunciar a algo, lo primero que tengo que hacer es empezar a acercarme cada vez más a Cristo Jesús. Empezar a seguir con sus consejos, empezar a llenarme de su palabra, empezar a ser guiado cada vez más por el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí es donde se va a empezar a ver justamente la obra maravillosa que Dios siempre realiza en la vida de los seres humanos cuando el ser humano pues no estorba los planes de Dios. Entonces, chévere, mi hermano, es verdad. Lo que es imposible para los hombres es posible, absolutamente posible para Dios. Eric y Jimmy. Eric tiene una pregunta para Jimmy, Jimmy tiene pregunta para Eric. No, muchas gracias, hermano Gerardo. Realmente meditar un poco en lo que es la vida de un discípulo no es fácil. El momento donde hemos analizado cada tema, donde sin excusas, haciendo lo necesario, orando en unidad, llenos de Dios, ¿sí? Cuidando lo que uno mira, cuidarse de la levadura, confesando a Jesús, no siendo ávaros, confiando en Dios, esperando en su verdad, ¿sí? Teniendo bien con todos, estando bien con todos, dando frutos, creciendo en su palabra. Y algo que me gustó mucho fue el capítulo 14, y justamente en el versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no sacrifica. Esa palabra es importante en la vida de un discípulo, si no sacrifica. Ahí va a hablar al amor a los seres queridos, pero justamente no solo se refiere a eso, sino que es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de sacrificios, y no solo fue desprenderse de la deidad donde Él estaba un día, de estar en un reino majestuoso,
más bien fue despojándose todo eso y vino a ser como nosotros, como hombres, y sufrir como nosotros. Y a pesar de aquello, a servir. Y al momento que muere, una muerte tan terrible. Entonces, toda la vida de un discípulo es sacrificio. Por eso es que cuando Pedro le da le dice, ten compasión de ti, lo que vimos un poco la semana pasada, y justamente Jesús lo reprende, y después se dirige a sus discípulos y dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Realmente la vida de un discípulo no es fácil, pero la vida de un discípulo que quiera ser discípulo, no es que diga yo soy discípulo del Señor, yo soy el cristiano, no. El que va a vivir una vida buena en Cristo, no va a ser fácil, va a tener que sacrificar muchas cosas en su vida, pero para buscar lo mejor, para buscar lo mejor. Ha sido muy mal interpretado realmente porque otros han dejado sus esposas, hijos, dizque a predicar el evangelio. Lo hemos visto en otras congregaciones, no de la Iglesia de Cristo, poco se ve ahí, pero como tengo familia que son evangélicas, he visto esas experiencias y no ven el texto que realmente para uno no sufrir a futuro, uno debe edificar su casa. Pero ¿qué quiere decir sacrificar? Sacrificar un tiempo para enseñar a sus hijos las cosas del Señor. Sacrificar un tiempo para tener un tiempo de oración con la esposa. Forjar el hogar, porque el que edifica su casa puede conllevar la iglesia. Sacrificar un tiempo, si es la hora de comer en mi trabajo, poder compartir con mis compañeros una porción de la palabra. Sacrificar, ¿qué quiere decir? Es dar lo que a veces para nosotros es importante. Puede ser si queremos sacrificar una porción de nuestro ingreso económico para pregonar el evangelio. Sacrificar algo que la verdad para mí es importante. Y es ahí donde el ser humano que quiera ser discípulo, ya siendo cristianos y estando en los caminos del Señor, realmente lo único que va a encontrar es sacrificios. Sacrificios para buscar una vida buena en Cristo. Y es ahí donde vamos a ponernos en los zapatos de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente el concepto que se dio al principio del discípulo es muy correcto. Muy correcto. Es alguien que se despoja de todo para seguir a su maestro. Es alguien que imita al maestro. Y realmente eso fue lo que vimos en los apóstoles. Yo no me imagino a Pedro, Juan, Jacobo. ¿Y dónde estaban sus esposas? Si es que tenían. Pedro tenía esposa porque dice que saludaba a la suegra, ¿no? Entonces, Madre Santa, ese fue, bueno, no sé si estuvo alegre Pedro o estuvo contento. Bueno, ese es otro tema. Okay. Pero, es decir, en todo ese tiempo, fueron 3 años de aprendizaje. Entonces, todo ese tiempo, ¿dónde estaba su esposa? ¿Dónde estaban sus hijos? Y es ahí donde ellos sacrificaron. Y por eso es que hubo un tiempo donde dice, ¿y nosotros qué recibiremos por todo lo que hemos dejado? Y Jesús les responde, ustedes van a recibir mucho. Mucho van a recibir. Pero es ahí donde está el premio. No es aquí, es en los cielos. Es en los cielos, pero aquí es la práctica de sacrificarnos como discípulos del Señor para la obra tan majestuosa que Él tuvo y tiene y tendrá, y empezando con la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en este siglo XXI Dios tiene a sus hijos, sus seguidores, sus discípulos, los cristianos. Ese era un poquito lo que quería comentar, hermano. Muy bueno. Qué bueno, hermanazo. Sí, también algo antes que el hermano Eric también comente. Hay que entender un poco el contexto del momento en el cual Jesús habla, ¿no? En el contexto, en el momento en el cual Jesús da estas palabras, para el pueblo judío, el tema de ser judío y de ir a la sinagoga no era solamente el aspecto religioso del judío. Para ellos eso abarcaba lo familiar, lo social, lo religioso, absolutamente. O sea, era el ser judío, el ser parte de una sinagoga, era el todo. Entonces, de ahí podemos entender un poquito más cuando Jesús dice, ¿no? Es decir, el que no aborrece padre, madre, es decir, el que no deja de lado todo eso, por seguirme a mí, no puede. Por eso en otro momento dice, ¿no?
yo he venido a generar división entre padres y madres, ¿cierto? Entre hijos. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que iba a ocasionar. Ellos, al creer en Cristo Jesús, el resto de su familia les iba a dar la espalda. ¿Por qué? Porque ellos estaban aceptando de alguna manera el riesgo de, al aceptar a Cristo Jesús como Señor Salvador y a convertirse en cristianos por medio del bautismo, a ser votados de aquellas sinagogas. Y no solamente, como le decía, en su aspecto religioso, sino en el aspecto familiar, en el aspecto social. O sea, tú mismo te apartabas de la sociedad, pues, ¿no? Ibas a empezar a vivir como alguien alejado, como vivían seguramente los leprosos en aquel momento, pues, ¿no? O sea, alguien con el cual nadie quería tener trato. Más o menos eso era lo que sucedía. Entonces, cuando entendemos eso, leemos estos versículos y decimos, con razón Jesús hablaba de esa manera. Como decía Jimmy, lamentablemente a veces al día de hoy se malinterpreta, pues se hace cada cosa también, ¿no? Hermano Eric, lo escuchamos. Tenemos tiempo, tranquilo nomás, ¿eh? Ceci tiene una pregunta, yo no voy a decir nada. Ceci. Hermano Jimmy, escuche bien la pregunta, ¿no? Ya. No es pregunta, más es que me gustaría que nos explique un poquito acerca de Lucas 11, versículo del 24 al 26. Quisiera que por favor nos explique un poquito eso. Ya. No entiendo muy bien esa parte. Ajá. Ok. Nuevamente, nosotros muchas veces leemos la Biblia y a veces nos centramos en los detalles más que en el fondo, ¿no? Más que en el objetivo principal. Entonces, si nos centramos en los detalles, nos vamos a poner a pensar, ¿y a qué se refiere eso con el espíritu impuro? Cuando sale del hombre, es decir, el hombre estaba poseído y después fue limpiado y después regresó. Y, ¿sí me dejo entender? Pero cuando uno lee esto, conforme al contexto y conforme a todo el bloque de versículos, principalmente el enfoque de estos versículos es, si Dios obra en ti, pero tú no permaneces lleno de Dios, ten cuidado. Porque existe el gran riesgo que la vida espiritual de la persona y la vida general de la persona no solamente regrese como estaba antes, sino que empeore. Entonces, ese principalmente sería el enfoque de estos versículos, ¿no? La necesidad que tiene el ser humano de, una vez que ha sido limpiado por Dios, de mantenerse lleno con Dios, de mantenerse realmente, como podríamos decirlo de manera metafórica, ¿no? Que su vida espiritual esté ocupada, ¿no? Que en su casa, como decía aquí la referencia, esté ocupada por Dios. ¿Para qué? Para que no regrese justamente a ese estado espiritual que tenía antes o un estado peor. Entonces, a eso más o menos mi hermana Ceci se está refiriendo. Gracias, hermano. Ya entendí. Bien. ¿Pregunta? ¿Comentario? Yo cuando una vez que leí esa parte, más que todo cuando decía que buscaba lugares secos, entiendo yo que, claro, obviamente, bueno, yo entendía que es persona, ¿ya? Cuando Dios nos da de su espíritu, en otras partes lo compara con fuentes de agua viva. Entonces, ahí yo hice, digamos, la analogía, ok, bueno, agua viva es algo mojado, mientras que donde no hay agua, pues es seco. Entonces, cuando incluso estamos en un proceso inicial que el Espíritu Santo nos convence de arrepentimiento, que aún ni siquiera nos hemos bautizado, entiendo que hay al menos un poco que nos está tratando de convencer de arrepentimiento, ¿no? Entonces, pero cuando no hay nada en nuestro ser que ni siquiera un poquito de eso, de Dios, entonces es como si estuviéramos secos. Entonces, si por gracia pues tuvimos al enemigo o algo espiritual malo completamente seco y salió de nosotros, y si no encontró otra persona o otro sitio donde descansar, pues sí regresaría uno, si es que uno ni siquiera ha estado
empezando a que el Espíritu lo convenza a uno de arrepentimiento. Entonces, más o menos lo veía de esa manera. Sí, está bastante interesante, hermano. E inclusive podríamos decir, ese lugar seco no da fruto, ¿no? Entonces es un lugar árido, un lugar muerto, como usted dice, ¿no? Sí, tiene mucha lógica en ese sentido, tratar de verlo desde esa perspectiva, y hay como que un paralelismo, por decirlo de alguna manera, correcto, ¿no? En ese aspecto. Sí, es posible que se refiera a eso. ¿Quería decir algo tú? Ah, ya respondí. Ok, entonces, si no hay preguntas, quejas, reclamos, solicitudes, vamos a pedirle a nuestro hermano Jimmy, por favor, que nos despide en oración. Pero antes, no sé si tienen algún pedido de oración que quieran que el hermano Jimmy lo ponga en estos momentos delante de la presencia de Dios. Seguir orando, ¿no? Por el papá de Clarita, por la familia. Ese es el pedido, por la salud del ojo de mi esposita, que Dios siga obrando. No sé si ustedes tienen algún pedido de oración, Freddy, Ana Eric, Ana Ceci, no sé. Bueno, sí, igual yo por la salud de los hermanos y hermanas que Dios los siga fortaleciendo. Amén. Amén, amén. Dice Vero aquí que Dios nos siga ayudando, que nos ayude a crecer, ¿cierto? Sí, es una de las cosas que más creo que nosotros tendríamos que estar, no obsesionados tampoco, porque suena como medio feo, pero sí enfocados, ¿no? En poder ver, ¿no? Es como, yo soy, por ejemplo, ustedes que son padres, es la típica, ¿no? Del niño, ¿no? El niño cuando está pequeño va a una parte de la casa y se marca y cierto. Y después a la media hora va y dice, quiere ver, a ver si creció algo, ¿no? A los 2 días va a ver si creció, ¿no? De alguna manera, eso debe ser nuestro ánimo también, ¿cierto? Y no por llevarnos la gloria y la honra, porque reconociendo realmente que no es por nuestro mérito, pero sí tiene que haber un deseo constante en nosotros de seguir creciendo, de no conformarnos, ¿cierto? Con lo que ya Dios hizo, porque Dios tiene muchas cosas más por hacer en nuestra vida. Que sigamos creciendo bajo la voluntad de Dios. ¿Apuntó todo eso, hermano Jimmy? No, mentira. Está saludando, Hillary. Amén. Tengo aquí los apuntes. Tengo por el papá de Clarita, por la hermana Berito. Va por nuestro crecimiento espiritual de cada hermano. Por nuestro hermano Ángel Pelataxi, por la iglesia en general de Cristo. Por los hermanos de la iglesia. Por la hermana Ceci. ¿Se me escapa algo por ahí? Si es que tienen algo más. Por él y el hijo del hermano Marco. Por él. Ok. Bien. Ok, como no hay más peticiones, vamos, acompáñenme a orar, por favor. Un momento, inclinemos nuestros rostros. Oremos. Querido Papito Dios, en esta linda noche, agradecemos a través de nuestro Señor Jesucristo, y en el Padre le pedimos que nos permita llegar al trono de su gracia, porque Padre, en el Padre usted permite que sus hijos podamos tener ese tiempo de comunión, de comunicación. Y Padre, hoy día hemos recibido tantas bendiciones y realmente usted lo da porque usted nos ama en su nombre. Queremos seguir su ejemplo, Padre, queremos seguir sus pisadas, queremos llegar a ser como Él. Ser discípulos no es fácil, realmente lo reconocemos, pero mi Dios, tenemos las herramientas que usted nos ha proveído, nos ha provisto, y Padre, nos permite hacer la obra suya en este mundo. Gracias por utilizar a su instrumento, nuestro hermano Gerardo.
por permitirnos, Padre, escudriñar la palabra en esta noche. Gracias, Padre, porque usted es bueno. Mi Dios, y también, pues, gracias por permitirnos pedir por las personas que están pasando necesidades. Realmente puede ser que en este momento nosotros estemos tranquilos, pero hay hermanos que están angustiados, hay hermanos que tienen un pesar, pero mi Dios, sea usted quien aliviane sus cargas, que les brinde las herramientas que necesitan para ver con ojos espirituales, que les brinde, Padre, ese calor suyo para que ellos tomen ánimo y fuerza. Y, Padre, y que reconozcan que el amor suyo sigue ahí, vivo y, Padre, palpante, manifestándolo desde un día a través de él. El papá de Clarita, mi Dios, gracias por las buenas noticias, que está evolucionando de una manera buena. Realmente usted es bueno y si le permite nuevamente retornar a su casa con su familia, yo creo que es para que se pueda reconciliar con usted. Bendito Dios, también por eso se manifiesta su paciencia y por eso es que todavía no viene. Para que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Bendígalo, mi Dios, ayúdele, bríndele las fuerzas que necesita para soportar todo estos momentos difíciles en su salud y el Padre pues pueda salir y pueda retornar a su casa y dar ese refrigerio a su familia. Gracias también por nuestra hermana Berito, gracias por cuidarla, Padre, en toda esta pandemia, por permitirle ir a sus citas y retornar con bien. Gracias por cuidarle, Padre, en ese tiempo de viaje. Y Dios, acompáñela en todos esos tiempos donde está necesitando mucho de usted y que, Padre, su vista, su salud y todo su ser, Padre, pues tenga también esa evolución buena para que siga sirviendo, mi Dios, en su reino, siga compartiendo con sus esposos y sus seres queridos, Padre, y también con los hermanos en Cristo. Gracias, Padre, por su amor para con ella. Y Dios también, pues, queremos pedir por los hermanos en Cristo y también nosotros estamos incluidos ahí, por ese crecimiento espiritual, bendito Dios. Que todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra. Sí, permítanos tener esos ojos espirituales para poderlo sobrellevar con esa vista que usted, Padre, lo manifiesta en nuestras vidas y también, Padre, entre los hermanos. Padre, permite que mis hermanos se estén alimentando, anímelos que lo hagan. Si usted, Padre, nos permite, también queremos ser esos instrumentos de bendición para que ellos tengan la alimentación necesaria. Gracias, mi Dios, por hacernos parte de su reino y parte de su obra, mi Dios. Realmente somos siervos inútiles, pero al darnos esa responsabilidad, Padre, lo queremos hacer conforme a su voluntad y la honra y la gloria sea para usted. Por el hermano Ángel Pilataxi, y Dios, desde la noticia que tuvo y el deseo que tiene él de hacer su tratamiento para que su salud, Padre, mejore, está en sus manos. Realmente, siervos que anhelan servirle en su reino, como dice su palabra, la mies es mucha, obreros faltan. Pedimos por él para que sea usted quien lo conlleve y lo levante, lo anime y otra vez pueda estar animando a su congregación. Gracias, mi Dios, por su iglesia en general. Realmente muchos cristianos se han desanimado, han tomado otros rumbos, pero hay muchos también, Padre, que siguen firmes en la fe, a pesar de las necesidades que han pasado, perder un ser querido, quedarse sin trabajo. Pero mi Dios, la mirada sigue puesta en la cruz. Ese sacrificio tan excelente nos permite, Padre, seguir adelante. Pedimos por su iglesia, mi Dios, y gracias por sustentarla, por permitirle que siga viva e influenciando a muchos más, Padre bueno. Y gracias, Padre, por la hermana Ceci. Gracias, Padre, por acompañarla junto a Eris y Sofi. Bendígale, mi Dios, en su salud, que sus malestares de cabeza, Padre, pues sigan teniendo alivio, que sea usted quien la cuide, que todo ese proceso de una dieta que están conllevando, mi Dios, sea provechoso para ella. Gracias, Padre, por darle lo que ella necesita para tener tranquilidad, estabilidad y, Padre, ánimo para seguir adelante en esta labor que usted ha puesto en nuestras manos. Por ese joven Eric, mi Dios, por ese joven que un día confesó su nombre, se bautizó y lucha con su vida espiritual. Realmente la lucha entre la carne y el espíritu van a estar todos los días ahí.
Oramos por él, intercedemos, Padre, por él, porque somos humanos y todos estamos expuestos a un día fallar, Padre, pero algo importante es que nos aferramos a su palabra, a sus promesas. Permítale que también, Padre, se pueda aferrar a esas promesas, a esa palabra suya. Mi Dios, tome ánimo para salir adelante, salir a flote, sujetado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también, Padre, por su mamá, nuestra hermana Marta. Bendígala, de las fuerzas que ella necesita como madre para sobrellevar la vida de su hijo, animarlo a tomar buenas decisiones. Gracias, Padre bueno, por cada hijo suyo, por las hermanas Morochas, por Julio y su esposa Clarita, por Javier y Clarita, por Angelito, por Lorena, por su matrimonio. Acompáñales, mi Dios, en cada paso, en cada decisión que tomen, que sea usted el centro de sus vidas. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por este día jueves, que nos permite alimentarnos y animarnos como iglesia, como sus hijos. Bendiga también al hermano Freddy, a Yogle y sus niñas allá en Quito. Padre, puede ser una distancia leja, pero aquí estamos hoy día juntos, reunidos para alabar su nombre. Gracias por hermano Gerardo, por los sobrinos de la hermana Berito. Bendígalos también, mi Dios, y que ellos puedan ver esta enseñanza buena, y que estos caminos también son buenos, Padre. Y gracias, Padre, por su amor, porque realmente, si no fuera por eso, no tuviéramos nada de lo que disfrutamos, Padre bueno. Y gracias por esta linda noche, realmente se lo agradecemos porque quedamos en sus manos. Cuando vamos a descansar entramos en un trance, pero solo usted cuida de nuestras vidas, de lo que está a nuestro alrededor, Padre bueno. Quédese con nosotros, vamos a salir de esta reunión, Padre, pero no queremos aislarnos de su presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, gracias. Que Dios lo bendiga, hermanos.